¿Qué podría justificar una defensa tan brutal bajo una ciudad industrial, capaz de alterar el rumbo de una guerra mundial? Imagina el siguiente escenario. Una ciudad aparentemente común, Pokrovsk, cuyo nombre apenas resonaba fuera del Donbass, se transforma en el epicentro de una batalla tan feroz y prolongada que los ecos de su resistencia resuenan por generaciones. Durante 3 meses, 90 días eternos, más de 2160 horas de lucha ininterrumpida, Pokrovsk soportó un asedio comparable al de las ciudades más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, como Stalingrado o Leningrado, donde la obstinación de la defensa cambió, para siempre, el curso de la historia. Para entender la magnitud de esta defensa, hagamos una comparación histórica. En la Segunda Guerra Mundial, la defensa de la ciudad de Stalingrado duró poco más de 6 meses y fue considerada un punto de inflexión en el conflicto. Los soldados soviéticos y civiles resistieron en condiciones inhumanas, luchando por cada edificio, cada sótano, cada metro cuadrado de ruinas. De manera similar, en Pokrovsk, batallones completos y recursos incalculables se volcaron en proteger cada callejón, cada edificio, cada sombra, como si allí mismo pendiera el destino de toda una nación. No era solo una cuestión de territorio. Los sacrificios realizados asombraban incluso al mando ruso, que a pesar de haber presenciado ya numerosos sitios y combates encarnizados, no lograba entender tal entrega por lo que, sobre el papel, era solo un punto logístico más en el mapa. ¿Qué podía motivar semejante obstinación? ¿Por qué convertir Pokrovsk en una fortaleza, sacrificando recursos, tiempo y, sobre todo, vidas humanas, cuando la lógica militar aconsejaba la retirada para evitar otra masacre? Sin embargo, el verdadero secreto jamás estuvo sobre la superficie. Cuando finalmente los soldados rusos lograron atravesar la ciudad, tras semanas de lucha encarnizada y toneladas de ruinas, lo que encontraron en el corazón de Pokrovsk reescribió toda la historia. Entre escombros y polvo, bajo un edificio anodino, emergió un hallazgo que desafía toda narrativa oficial. Pruebas materiales, irrefutables, de la implicación directa de Occidente en la guerra. Imagina la escena. En un sótano oculto, los soldados tropiezan con documentos, aparatos de última generación, manuales técnicos en inglés e incluso tecnología desconocida, incluso para los servicios de inteligencia más avanzados. Todo apuntaba a que Pokrovsk era mucho más que un simple frente de batalla. La OTAN no solo asesoraba ni entregaba armas, dirigía operaciones y probaba sistemas revolucionarios, como armamento láser, drones autónomos o inteligencia artificial aplicada al combate, utilizando el corazón de Ucrania como un laboratorio secreto. Se jugaba el equilibrio estratégico global y la reputación de potencias enteras en cada metro defendido. Se trataba de una partida de ajedrez invisible, donde cada movimiento podía significar un salto tecnológico o un desastre diplomático a escala mundial. Lo que realmente se protegía en Pokrovsk no era solo un pedazo de tierra. Era un secreto capaz de desvelar quién mueve los hilos, quién arriesga la vida de otros, y quién impone el precio de la verdad al mundo entero. Ignorar lo ocurrido en Pokrovsk es renunciar a entender la clave oculta de la guerra. Sin este secreto, solo verás la superficie del conflicto y permanecerás ciego ante el verdadero tablero donde se define el futuro de Europa y del planeta. Pero, ¿cómo llegó Pokrovsk a convertirse en el epicentro de la guerra secreta? Para entenderlo, hay que retroceder a los primeros días del asedio y analizar las señales que, aunque pasaron desapercibidas para la mayoría, resultaron ser advertencias claras de que algo extraordinario estaba en juego. De ciudad minera olvidada a nudo estratégico bajo asedio. Así fue el salto inesperado de Pokrovsk al epicentro de la guerra. Antes de convertirse en objetivo codiciado, Pokrovsk era solo una ciudad industrial de poco más de 50.000 habitantes en el corazón del Donbass. Sus calles, marcadas por casas bajas y fábricas, parecían el reflejo rutinario de cualquier urbe trabajadora de la región. Las minas y las grandes plantas industriales daban trabajo a la mayoría. Los niños asistían a las mismas escuelas que sus padres,
y la vida transcurría con una monotonía que solo era interrumpida por el eco lejano de guerras pasadas. Su importancia, sin embargo, nunca estuvo en lo visible. Pokrovsk era, desde hacía décadas, un nudo logístico esencial. Por sus arterias principales, carreteras y vías férreas, circulaban diariamente miles de toneladas de suministros, desde alimentos hasta combustible y municiones. Estas rutas conectaban Donetsk, bastión rebelde, con el resto de Ucrania y con la retaguardia del gobierno. Controlar la ciudad equivalía, en esencia, a controlar el flujo de suministros, tropas y municiones, alterando el equilibrio del frente oriental. Este tipo de nodos logísticos han sido históricamente críticos en la guerra moderna. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Verdún fue convertida en un símbolo de resistencia, precisamente porque su control permitía el acceso a rutas vitales para el movimiento de tropas y material. El mismo principio se aplicaba en Pokrovsk. Perder la ciudad significaba ceder la iniciativa estratégica en una región clave del conflicto. Cuando el ejército ruso lanzó su ofensiva, repitió su táctica habitual: avanzar con lentitud, tomar pueblos circundantes, cortar carreteras y cercar el objetivo. Se esperaba que, llegado el momento, los defensores ucranianos se retiraran para evitar otra masacre anunciada. Esta táctica, basada en el cerco y la presión gradual, había dado resultados en otras ciudades del Donbass. Pero esta vez, los cálculos fallaron. En vez de replegarse, el mando ucraniano apostó todo. Envió más batallones, fortificó cada calle, transformó edificios en fortalezas. La defensa fue absoluta: trincheras, barricadas, francotiradores en los techos, minas improvisadas en las calles. El avance ruso, planeado como un asedio gradual, se convirtió en una carnicería. Cada metro costaba sangre y horas de combate. Los informes de inteligencia no daban crédito. La ciudad resistía con una ferocidad inusitada, empleando tácticas sofisticadas y un nivel de coordinación poco habitual en los conflictos recientes de la región. Pronto, los servicios rusos detectaron lo inesperado. Instructores occidentales, hasta entonces presentes solo en bases lejos del frente, aparecieron ahora en la línea de fuego, coordinando la defensa con precisión quirúrgica. Por primera vez, había indicios claros de mando y tecnología no ucraniana en acción directa: comunicaciones instantáneas, artillería guiada al segundo, reservas moviéndose como piezas perfectamente calculadas. Era como si un cerebro externo gobernara la defensa, anticipando y neutralizando los movimientos rusos, con una eficacia que recordaba los sistemas de comando y control de la OTAN. Comparémoslo con otros conflictos recientes. En Afganistán, por ejemplo, los asesores occidentales raramente se exponían en la línea de combate. Su papel era entrenar y proporcionar inteligencia, pero rara vez coordinaban operaciones en tiempo real bajo fuego enemigo. En Pokrovsk, la implicación fue radicalmente distinta. Los instructores y técnicos occidentales se jugaron el pellejo, lo que indicaba la existencia de algo mucho más valioso que la simple defensa de una ciudad. Pokrovsk, que sobre el papel era solo otro nodo logístico, se volvió símbolo de resistencia inexplicable. ¿Por qué sacrificar recursos y vidas por una ciudad que podía ser abandonada sin cambiar la guerra? ¿Por qué ese empecinamiento en defender lo que, para Moscú, era un simple cruce de caminos? La respuesta, aunque oculta tras capas de secreto y propaganda, empezó a asomar entre los informes de inteligencia y los rumores en los frentes de batalla. Allí surgió el mayor error de cálculo: subestimar lo oculto. Lo esencial de Pokrovsk no se veía. Mientras ambos bandos se desangraban por cada edificio, bajo tierra se ocultaba algo capaz de decidir no solo el destino de miles de soldados, sino el futuro tecnológico del conflicto y el prestigio de potencias globales. La verdadera razón del sacrificio solo emergió tras la caída. El secreto bajo el subsuelo estaba listo para ser revelado. Lo que encontraron los ocupantes rusos en los túneles de Pokrovsk superó cualquier especulación previa. Era la prueba definitiva de una implicación occidental mucho más profunda y peligrosa de lo admitido. Un sótano más profundo de lo imaginable, una puerta inexpugnable,
y la verdad oculta tras 3 meses de asedio. Así comenzó el verdadero hallazgo tras la caída de Pokrovsk. Durante el registro del suburbio destruido, todo parecía el paisaje habitual de una ciudad destrozada por la guerra. Montañas de escombros, paredes acribilladas, apartamentos vaciados de golpe. Sin embargo, un detalle escapaba al patrón. Uno de los edificios tenía un sótano inusualmente hondo, al menos una decena de metros bajo tierra, mucho más de lo permitido por cualquier normativa civil. Para poner esto en perspectiva, los sótanos civiles suelen tener entre 2 y 3 metros de profundidad, pensados para almacenar suministros o protegerse de bombardeos. El sótano hallado en Pokrovsk se adentraba más de 10 metros, el equivalente a un edificio de 3 pisos bajo tierra, y estaba equipado con tecnología militar de última generación. La curiosidad del oficial a cargo pronto viró hacia la inquietud cuando se topó con una puerta de acero reforzado, equipada con cerraduras electrónicas y sistemas imposibles de vulnerar desde fuera. Una placa en inglés, acceso restringido, sellaba el misterio. Hicieron falta varias horas y un equipo de ingenieros militares para atravesar esa barrera. Al cruzar la puerta, la escena era digna de una película de espionaje. Una sala de servidores vibraba en silencio, aún viva. Las pantallas mostraban mapas digitales con objetivos marcados en territorio ruso, mientras por las mesas se apilaban carpetas y documentación técnica, todo en inglés, junto a equipos de comunicaciones y terminales de última generación nunca vistos antes en manos ucranianas. Había manuales de operación para sistemas de armas que ni siquiera figuraban en los catálogos públicos de la OTAN, y equipos de monitoreo capaces de interceptar comunicaciones a cientos de kilómetros de distancia. Al inspeccionar los sistemas, los técnicos identificaron una red de mando con enlaces cifrados hacia centros de datos en el extranjero. El flujo de información delataba un intercambio constante con satélites y bases operativas occidentales. Imagina un centro de mando que no solo coordina tropas en el terreno, sino que está interconectado con una red global de inteligencia en tiempo real, algo que, hasta hace poco, solo era imaginable en las películas de ciencia ficción. En las paredes, listas de objetivos y análisis de ataques recientes, con anotaciones en inglés, alemán y francés. Los nombres que figuraban no pertenecían a ninguna unidad ucraniana conocida. Consultores, analistas y operativos de diversas nacionalidades occidentales, estadounidenses, británicos, alemanes, todos implicados en la gestión directa del conflicto. Había registros de videoconferencias, correos electrónicos cifrados y hasta hojas de ruta para la evacuación de personal extranjero en caso de un colapso de la defensa. La evidencia era imposible de ignorar. Ucrania ejecutaba, pero Occidente pensaba. La OTAN no solo enviaba armas, dictaba el pulso de la batalla, elegía blancos y evaluaba los resultados en tiempo real. Era una guerra por control remoto, donde los verdaderos estrategas nunca pisaban el barro del frente, pero influían en cada decisión crítica. Por primera vez, quedaba documentado sin margen de duda que el verdadero control de la guerra no estaba en manos ucranianas. Negar estas pruebas sería perpetuar una mentira peligrosa, capaz de poner en jaque la seguridad de toda una nación y la credibilidad internacional. Era un escándalo de proporciones épicas, comparable a los casos de espionaje más sonados de la Guerra Fría, como el caso Cambridge 5 en Inglaterra o el caso de los Rosenberg en Estados Unidos. Pero lo más perturbador aguardaba todavía en los archivos cifrados y las comunicaciones secretas, ocultas en lo más profundo del búnker. Cada archivo recuperado prometía revelar un nivel aún más inquietante de implicación y tecnología. Era solo el comienzo. Lo que aguardaba en los servidores podía cambiar para siempre la percepción de la guerra moderna. Pokrovsk no era una anomalía. Su sótano ocultaba el inicio de una red clandestina, tejida entre la guerra y la ciencia militar, que cruzaba fronteras y desafiaba gobiernos. Lo que parecía un simple refugio secreto resultó ser solo el primer eslabón. Los documentos incautados revelaron que esta instalación formaba parte de un entramado mucho más vasto. Centros encubiertos dispersos por varias ciudades ucranianas. Cada uno seguía protocolos idénticos, pero no obedecían a Kiev.
La cadena de mando llevaba hasta despachos bien protegidos en Europa Occidental y en territorio estadounidense. Nada, ni el más leve detalle, delataba la existencia de laboratorios de alta tecnología. Sin embargo, los archivos estaban llenos de referencias a un proyecto ultrasecreto: el desarrollo y la puesta a prueba de armas láser de última generación. No se trataba de simples prototipos. Los planes contemplaban la fabricación a escala limitada, una rápida integración en el frente y, lo más alarmante, pruebas experimentales sobre objetivos rusos reales. Para entender la gravedad de esto, recordemos el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, Estados Unidos, con ayuda de científicos británicos y canadienses, desarrolló la primera bomba atómica en un laboratorio secreto y probó sus efectos devastadores en Hiroshima y Nagasaki. En Pokrovsk, el paralelismo es inquietante. Las armas láser y otros sistemas avanzados se probaban por primera vez en combate real, no en simulaciones ni campos de prueba aislados, sino sobre el terreno, en condiciones impredecibles y con consecuencias globales. Ucrania se convertía así en el laboratorio de guerra definitivo. Las ciudades, los frentes, incluso los propios soldados, eran piezas en una partida en la que se evaluaban armas inéditas, no en simulaciones, sino en el propio campo de batalla. El experimento era tangible, y el tablero, un país entero consumido por el conflicto. Las implicaciones éticas y legales de este tipo de experimentación militar sobre poblaciones reales son enormes. Imagina que, sin saberlo, soldados y civiles se convierten en sujetos de prueba para tecnologías cuyo alcance y daño potencial aún no se comprenden del todo. El intercambio de información era abrumador. Informes y comunicaciones detallaban la implicación directa de especialistas de distintas nacionalidades. El flujo de datos, la coordinación precisa y el análisis de resultados mostraban una maquinaria multinacional perfectamente engrasada. Occidente utilizaba la guerra como un gigantesco laboratorio para poner a prueba sus tecnologías y tácticas más avanzadas. Se documentaban los fallos, los éxitos y las mejoras necesarias, todo en tiempo real, con retroalimentación directa desde el frente. Las consecuencias resultaban escalofriantes. Si los sistemas láser funcionaban como prometían, Rusia vería erosionada su superioridad aérea y artillera, alterando el equilibrio estratégico en toda la región. Si fallaban, la guerra se convertía en un experimento cruel, sacrificando miles de vidas ucranianas y rusas, mientras el verdadero control escapaba al escrutinio público. Era una apuesta arriesgada, donde el margen de error podía costar la estabilidad de todo el continente. Para cualquier país, descubrir o ignorar semejante manipulación marcaba la diferencia entre adaptarse y sobrevivir, o caer víctima de armas jamás vistas en combate. El secretismo, la experimentación y la manipulación informativa convirtieron a Ucrania en el escenario de una guerra oculta, donde los límites éticos y políticos se difuminaban a cada paso. Nadie sabía realmente quién tomaba las decisiones, ni con qué objetivo final. La pregunta inevitable resuena: ¿qué ocurrirá ahora que el secreto ha sido expuesto? El destino del proyecto, y tal vez de la guerra entera, pende de un hilo invisible. Las potencias involucradas deben decidir si escalan el conflicto, si negocian en secreto, o si intentan encubrir lo sucedido a cualquier precio. Pokrovsk ya no podía entenderse solo como un punto en el mapa. Lo que se había descubierto allí amenazaba con cambiar la percepción global del conflicto. Cuando la verdad se impone, el mundo entero tambalea. La caída de Pokrovsk fue mucho más que la pérdida de una ciudad. Allí, bajo sus calles, funcionaba un centro de inteligencia y experimentación militar dirigido por la OTAN. Su captura provocó un apagón informativo. Ucrania quedó ciega y sus aliados occidentales, incapaces de coordinarse o responder con eficacia. Rusia accedió a tecnologías avanzadas y documentos secretos. No solo equilibró el juego, lo inclinó a su favor. Armas láser, plataformas autónomas y algoritmos tácticos pasaron a Moscú.
Ahora conocen las capacidades, fallos y estrategias de Occidente, alterando el equilibrio global y desatando una nueva competencia tecnológica. La exposición pública del centro desató un escándalo internacional. Por primera vez, la implicación de la OTAN era indiscutible. La opinión pública vio la verdadera profundidad de la intervención occidental en Ucrania, echando por tierra años de negaciones oficiales. Desde Washington hasta Bruselas, gobiernos activaron protocolos de emergencia y enfrentaron preguntas sin respuesta. Occidente se vio obligado a repensar su seguridad. La confianza en sus operaciones se hizo añicos. El temor a nuevas filtraciones congeló planes futuros. Las alianzas se tiñeron de sospecha y miedo, y creció la presión diplomática. El riesgo de errores fatales se disparó. Pero el peligro es aún mayor. La transferencia forzada de tecnología abre la puerta a la proliferación. Armas experimentales, inteligencia artificial y sistemas de guerra electrónica pueden cambiar de manos, acelerando la carrera armamentista. El mundo se asoma a una fase más inestable, donde potencias emergentes podrían acceder a capacidades antes reservadas a unos pocos elegidos. El costo humano fue brutal. Soldados y civiles ucranianos fueron usados como cobayas, expuestos a armas y tácticas desconocidas. El sufrimiento de miles no fue daño colateral, sino parte central de una estrategia secreta de guerra tecnológica. Este tipo de experimentación recuerda prácticas condenadas por la historia, como los experimentos médicos en tiempos de guerra, solo que ahora el campo de pruebas es el propio conflicto armado. Pokrovsk deja una advertencia. En la guerra moderna, la manipulación de información y la tecnología oculta destruyen la verdad. La vigilancia pública y la transparencia no son ideales abstractos, sino los últimos escudos contra el abuso de poder. Ignorar esto puede costarnos no solo la seguridad y la reputación, sino la libertad de decidir nuestro destino informativo. Ahora que sabes lo que realmente ocurrió, ¿qué harás con esta verdad? ¿Serás capaz de mirar más allá de la superficie, de exigir transparencia a los poderosos, de no conformarte con los relatos oficiales? Pero la historia no termina aquí. Las consecuencias de Pokrovsk apenas comienzan a desplegarse en el tablero global. La guerra encubierta ya salió a la luz. ¿Te atreves a mirar de frente? Pokrovsk nunca fue solo un punto en el mapa. Allí se rompió la ilusión. Bajo la ciudad, la OTAN gestionaba un centro secreto de coordinación y pruebas militares. Su caída expuso la magnitud real de la implicación occidental en Ucrania y el desarrollo de armas que pueden redibujar el futuro de la guerra. Ahora sabes que lo que vemos en los titulares es apenas la superficie. Mientras se nos habla de combates locales, en las sombras se decide el equilibrio global. Tecnología, narrativas y poder se entrelazan, lejos de nuestro alcance y comprensión. La OTAN, experimentando con sistemas nunca antes vistos y ocultando su rastro, mostró que la versión oficial es solo una máscara. ¿Quién establece las reglas? ¿Quién oculta las piezas del tablero? ¿Cuántas veces aceptamos el relato, sin preguntar qué se esconde tras la cortina? La batalla por la verdad no es solo de soldados. Es tuya. Tu derecho a entender, a cuestionar, a no dejarte arrastrar por la corriente de desinformación y miedo, está en juego ahora mismo. No basta con mirar. Exige respuestas. Comparte lo que has descubierto. No dejes que la costumbre, el ruido o el temor silencien tus preguntas. La manipulación prospera cuando dejamos de mirar y de preguntar. Pokrovsk es solo el inicio. Una ventana a nuevos tipos de guerra, donde la manipulación y la opacidad son armas tanto como los misiles. Si cierras los ojos, mañana despertarás en un mundo aún más controlado, menos tuyo. La historia se reescribe con cada minuto. ¿Serás parte de quienes la cuestionan o dejarás que otros dicten lo que debes creer? Y para que esta lección no se pierda, es fundamental aprender de la historia. En el pasado, revelaciones como las de los papeles del Pentágono, el escándalo Irán-Contra o las filtraciones de Wikileaks sacudieron a gobiernos, movilizaron a la sociedad civil
y obligaron a replantear políticas enteras. En todos esos casos, la verdad salió a la luz solo porque hubo quienes se atrevieron a mirar más allá, a investigar y a compartir. Tú puedes ser ese agente de cambio, ese eslabón que evita que la manipulación y el secretismo sigan avanzando sin control. Prácticamente, ¿qué puedes hacer? Mantente informado a través de múltiples fuentes, cuestiona los relatos oficiales, apoya el periodismo independiente y exige transparencia a tus representantes. Participa en debates, fomenta la educación crítica y no temas levantar la voz cuando detectes inconsistencias. Solo una ciudadanía activa puede impedir que los intereses ocultos dicten el futuro sin rendir cuentas. Pokrovsk es, en definitiva, una advertencia y una invitación. A no conformarnos, a buscar la verdad, a proteger la libertad de información como el último baluarte ante la manipulación global. El destino de la guerra, de la paz y de la propia democracia depende, ahora más que nunca, de nuestra capacidad para ver, entender y actuar. El secreto ya no está bajo tierra, está frente a ti, esperando que decidas qué hacer con él.